Buenos días, muchas gracias. Gracias. He disfrutado mucho las dos conferencias. La segunda fue a toda carrera porque me dijeron que tenía muy poco tiempo, entonces tuve que apretarle. Pero se vio con mucha energía, quiero decir, más que carrera, Sí. fue como con mucha intensidad. Sí, a 200 kilómetros por hora. Sí. Pero muy bien, estuvo muy bien. Además, cada vez se rescata una reflexión, en mi caso, una reflexión nueva. Excelente. Hay un mensaje siempre. Siempre, claro. Y bueno, pues hablando de mensajes, en estos 50 años, porque muy prontito ya se cumplen 50 años. El 22 de enero del 2024. Eso. ¿Y qué rescatarías entonces de estos 50 años de este contacto extraterrestre? Bueno, primeramente, saber de que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, que si en otras partes otros seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Y más aún cuando ya después, con toda la información que ellos nos han dado, pues nos han dado a entender de que nosotros vivíamos en una realidad alterna y sin embargo hemos logrado abrir portales entre las dimensiones y conectar con la realidad en la que ellos se encontraban, nosotros por nuestro propio mérito, por nuestro propio esfuerzo, conjugando tanto fuerzas y energías de la naturaleza con nuestra propia energía, y que ahora nosotros somos artífices de una nueva realidad que también los involucra a ellos. O sea, realmente algo mágico, algo extraordinario, entonces algo que debe hacer reflexionar que dentro de nuestra pequeñez realmente tenemos una grandeza o tenemos un potencial increíble. Y ya que hablabas de hoy por hoy y esta realidad que también los involucra a ellos, también haciendo alusión al mensaje, en este momento, hoy por hoy, con todas las cosas que están ocurriendo y todas las sensaciones que nos provocan como seres humanos de estas situaciones, ¿qué es lo que podríamos decir respecto al mensaje extraterrestre? Bueno, primeramente, hace 2000 años atrás, el maestro de Galilea decía: yo os daré la verdad y la verdad os liberará. O sea, ¿de qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Entonces, el hecho de saber de que hay vida en otros planetas, que hay seres mucho más evolucionados que nosotros, es esperanzador, pero también compromete, porque el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso es radical. O sea, nos obliga a repensar seguir teniendo naciones cuando todos podríamos unirnos como una sola gran nación, como una sola gran familia humana frente a los visitantes. O sea, mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras, desaparecería la clase política, se reduciría al mínimo la clase política, desaparecería el gran negociado, la venta de armas, o sea, las guerras, que son grandes negociados. ¿Ya? No solamente es el afán de quedarse con territorio, sino también es siempre estar vendiendo armas y todo. Cuando no existen guerras se inventan. Y todas esas naciones muy poderosas a nivel mundial que nosotros admiramos son esos grandes traficantes de armas. También desaparecería, diríamos, la deuda externa, porque no habría quien debiera qué a quién si nos unimos todos como una sola gran nación. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial perderían el control, el poder, se acabaría la pobreza en el mundo, se acabaría tanta angustia en la que vive. Hay países que producen una gran cantidad de alimentos y todo y viven en la pobreza más absoluta, porque todo eso se va para pagar intereses de una deuda externa, ya que nunca la vieron. O sea, que se la llevaron entre los políticos y quienes prestaron el dinero. Entonces, todo esto se ve afectado, incluso nuestras religiones se ven tambalear frente a la presencia extraterrestre, porque ¿en qué Dios creen ellos? O sea, ¿quién es Buda para ellos? ¿Quién es Mahoma? ¿Quién es Jesús? ¿Qué pasa si tiene una especie como de maquinita para ver el tiempo, o sea, ver imágenes del pasado y nos muestran realmente ya cómo fue la historia y no como nos la han contado? Entonces, muchas cosas cambiarían radicalmente ya con la presencia de estos seres. Entonces, el que ya en este momento haya toda una política de liberación de información, que hay gente muy comprometida que está liberando información, pero no de ahora, no este 26 de julio del año 2023, cuando 3 militares bajo juramento dijeron que realmente los ovnis existen, que no vienen con malas intenciones, que el gobierno tiene restos de naves que se han estrellado en nuestro mundo y cuerpos de tripulantes. Antes de eso, ya en el año 2019, el gobierno norteamericano había
O sea, el Senado de los Estados Unidos había hecho también una audiencia pública y 400 casos de interacciones de militares con ovnis se habían dado a conocer, y la conclusión del 2019 fue que los ovnis sí existen, que no vienen con malas intenciones, que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado, ¿ya? Y precisamente que no son de aquí y no son malintencionados, que es lo más importante. Entonces, y años antes también vemos nosotros que Julian Assange del grupo Wikileaks, entre el año 2010 y el 2011, después de haber liberado más de 2,5 millones de documentos secretos que pusieron en jaque la política exterior norteamericana, pues él comienza a liberar los llamados UFOleaks, documentos secretos del gobierno norteamericano, órdenes ejecutivas a sus embajadas, a sus bases militares en el extranjero, de cómo tratar el tema de los ovnis y hasta los distintos tipos de tecnología y de seres que existirían. O sea, ya dando por sentado el hecho de que se sabe realmente dónde vienen y quiénes son. Y en relación precisamente al mensaje que ellos nos entregan, a tu experiencia y a todo lo que tú has podido recabar, sentir, experimentar en todo este tiempo. Es que el mundo está cambiando para bien y que la humanidad va a lograr superar esta etapa de crisis de crecimiento, porque al final va a quedar desenmascarado el sistema que realmente lo único que pretende es manipular a la humanidad y no precisamente la evolución del ser humano. Entonces todo eso... Yo me pongo un poco en los pies de mucha gente que cuando claro, escuchan esto dicen, ya, pero estamos hablando de grandes multinacionales, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de poderes fácticos, estamos hablando, ¿yo qué puedo hacer ahí? ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Pues precisamente si muchas personas nos unimos con una misma intención, realmente podemos cambiar las cosas. O sea, podemos, o sea, por ejemplo, si un día la mayoría de la gente no toma los autobuses, ya podemos realmente crearles problemas a las alcaldías y todo, ¿no? O sea, el 11 del 11 del 2011, y lo expliqué en la conferencia, hubo varios millones de personas que nos unimos en oración, meditación, para tratar de contrastar todo lo que se había anunciado que podía ocurrir en el año 2012. Hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar, que dentro de la escala iba a ser las más poderosas. Entonces la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz y todo, y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la más terrible tormenta solar y no nos afectó en lo más mínimo. Hasta ahora los científicos no se explican por qué no nos afectó. Entonces, si nosotros vamos despertando conciencia y nos unimos, o sea, unimos la mayor cantidad de gente, el poder de la mente creadora, es muy poderoso. Y cuando son muchas las personas unidas con la misma intención, realmente los cambios que se pueden generar a nivel mundial son impresionantes, independientemente de todos los grandes intereses creados que existen. Muchos queremos prepararnos para grandes contactos, pero ¿cuál sería el primer paso, ese gran primer contacto? Pues todos los grandes intereses creados actualmente en el mundo y todo están sintiendo la presión de parte de gigantescas naves nodrizas que han sido captadas orbitando alrededor de la Tierra. Durante el año 2021 y 2022, en la página web de la NASA salió la información de que objetos gigantescos de más de 100 kilómetros de largo estaban siendo captados de la Estación Espacial Internacional. Entonces, esa presión hizo que en mayo del 2020 el gobierno de Japón dijera de que ellos habían movilizado protocolos frente a una posible invasión extraterrestre, porque se estaban registrando avistamientos ovnis, sobre todo Japón, como nunca antes. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos nosotros frente al contacto extraterrestre? A nosotros nos sirvió hace 50 años atrás que veníamos practicando técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, para facilitar realmente la comunicación a través de la telepatía. Y sí funciona. Tanto funciona así que pudimos citar a la prensa encuentros programados hasta en 10 ocasiones y por lo menos otras 8 veces más. Los periodistas también se enteraron de nuestras salidas y sin invitación previa estuvieron en el lugar y fueron testigos de que el contacto es real y está vigente. O sea que todos podemos poner nuestro granito de arena para ir cambiando las cosas en el mundo, lo que está pasando en los lugares de guerra, aunque no estemos allí. Naturalmente que sí, o sea, estos terribles conflictos están generando una gran solidaridad a nivel mundial. O sea, como que la gente vivía indiferente, pero pasa una cosa como esta, inmediatamente se mueve la solidaridad internacional, y eso es importante, porque eso permite que todos aportemos nuestra cuota de humanidad. Pero independientemente de lo material que podemos hacer y que debemos hacerlo para ayudar, para
o sea, para contribuir al medio ambiente, para contribuir, para salvar a los animales de la extinción, para cuidar a los seres humanos, para revertir estas situaciones de guerra y todo, mentalmente y espiritualmente todos también tenemos una obligación, un compromiso de accionar toda la potencialidad que tenemos. Y sí funciona. Bueno, pues en relación al contacto y a los mensajes que ellos entregan, ¿hay algo sobre este último tiempo que ellos nos hayan entregado? Por ejemplo, en mi página web www.sixtopaswells.com, libre acceso, hay una sección que son comunicaciones, mensajes de los guías extraterrestres desde que empezó hasta la actualidad. Todos los mensajes se colocan ahí, recibidos por mi persona y por gente de nuestros grupos. Yo les recomendaría que entren allí y busquen el mensaje, por ejemplo, del 19 de octubre del año 2001. O sea, es un mensaje de hace 22 años atrás. Y en donde ellos, o sea, ya anunciaban de alguna manera todo lo que iba a ser el COVID, el virus del H1, lo de las vacunas, todo eso está ahí. Es impresionante. O sea, cómo ellos ya anticipaban eso y muchas otras cosas más. Entonces, cuando uno lee un mensaje tan contundente como ese, ya le viene la curiosidad de leer todos los demás mensajes. Entonces hay cientos o miles de mensajes ahí. Así que yo les recomendaría que hagan ese ejercicio. Y que realmente lo que ellos anticipan es que la humanidad lo va a lograr. O sea, la humanidad lo va a conseguir. Vamos a superar esta crisis de crecimiento a pesar de lo oscuro que se ve el panorama. Pero tanto como ahora, como más todavía, en la época en que se tiraron las bombas atómicas, en la época de la Segunda Guerra Mundial, o sea, siempre ha habido épocas duras, difíciles, en donde el ser humano ha sido puesto a prueba y sin embargo el ser humano ha salido adelante. Entonces, lo que está pasando actualmente en el mundo, sí, ahora tenemos un peligro nuclear como nunca antes, pero también tenemos a mucha más gente consciente y mucho más medios de comunicación o más mecanismos para estar comunicados, que hacen de que la gente actúe, se comprometa, reaccione más rápidamente. Así que todo tiene su pro y su contra. En relación a las últimas declaraciones hechas sobre estos documentos desclasificados y toda esta información que se está entregando a Estados Unidos, como bien ha citado, México, ¿cómo podemos entenderlo o cuál es de alguna forma la finalidad de esto en este momento? Porque se dice, luego se desdice, luego se dice que es mentira, luego que es verdad. ¿Cómo podemos entender esto? Porque hay personas a las que les causa mucha confusión. Claro. Recordemos que ha sido el legislativo el que ha abierto las puertas a la investigación y es a nivel justamente en el caso de Estados Unidos, la subcomisión de inteligencia del Senado la que ha hecho estas audiencias públicas. Por ejemplo, antes de la del 26 de julio también hubo otra a fines del mes de abril, comienzo de mayo, en donde todos los altos directivos de la NASA fueron llamados y se les preguntó si realmente la NASA estaba investigando el tema OVNI. Y la NASA dijo, bueno, sí, realmente sí estamos investigando, lo que pasa es que no tenemos parámetros para entender el tema, o sea, no sabemos de qué se trata. En ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el delegado de enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo que no, que sí se sabe que realmente que son gigantescas naves nodrizas, ya soltando drones o naves de corto alcance en la atmósfera. Y contó esa declaración de Sean Kirkpatrick con el apoyo de Avi Loeb, este astrofísico de la Universidad de Harvard, diciendo que esto es así y que es más, que él estaba haciendo una inmersión en el Océano Pacífico cerca de Papúa Nueva Guinea porque había un ovni que se había estrellado en el año 2014 y él había conseguido fondos privados, porque si fueran fondos gubernamentales los censurarían, para hacer la inmersión y la investigación, y que habían descubierto o recuperado del fondo marino 725 férulas o esferas de titanio con una concentración de uranio que no hay en todo el sistema solar, por lo cual se habla de un origen interestelar. Entonces, se van haciendo descubrimientos, se van haciendo revelaciones, pero el ejecutivo, el gobierno norteamericano, no dice ni sí ni no dice nada. ¿Por qué? Porque realmente las consecuencias de todo esto son muy grandes. Reitero, ¿no? Para los militares le da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. ¿Y qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos?
los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo, de los que la gente compra para ponerlos en el centro de mesa como un adorno en su biblioteca, pues tú puedes extraer 1 millón de barriles, o sea, la energía de 1 millón de barriles de petróleo o de 2 centrales nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear o de petróleo? Entonces no les conviene, ¿ya? Y aparte, pues, lo que decía, ¿no? Tendríamos que plantearnos un mundo sin fronteras. Y a la clase política no le conviene eso para nada. Pero eso es un cambio muy radical. Entonces, obviamente, se hace un esfuerzo de liberar información y inmediatamente los medios de comunicación, o sea, las grandes cadenas de noticias que obedecen a intereses creados, inmediatamente viene la burla, el escarnio, inmediatamente distraen la atención pública hacia otra parte o surgen focos de tensión. ¿Qué sentido tenía que jamás tirara 3.000 misiles contra Israel? O sea, si ya el mundo se está cada vez más solidarizando, pues, con los palestinos por la situación de tipo gueto y de aislamiento en que estaban. O sea, Gandhi consiguió más por la vía de la no violencia que por la violencia, ¿ya? Ese ataque no tenía sentido alguno. Además, ¿cómo ayudas tú a un lugar que está pobre y necesitado cuando se gastan 3.000 misiles, que cada uno de ellos no te cuesta 2 pesetas? O sea, ¿cuánto te cuesta eso? Entonces, toda la plata que se está enviando para ayudar, la estamos utilizando para comprar armas, para matar a los otros, no tiene sentido, pues. Entonces, lo único que han generado ha sido mayor rechazo en contra del pueblo palestino, cosa que no tenía sentido alguno. ¿Ya? Entonces, habría que ver si realmente aman a su gente o la odian, porque para estar haciendo lo que están haciendo ahora, el hacer esto en un momento como este es una forma de distraer a la opinión pública y para evitar de que se siga liberando mayor información sobre estas cosas que puede revolucionar la conciencia humana. Y reitero, haría que viviéramos en un mundo sin fronteras, o sea, no habría Gaza, no habría Israel, no habría España, no habría Perú, o sea, seríamos una sola gran nación y ahí no habría pobreza y no habría necesidad, pero hay gente que no le conviene. Y a este paso van a querer también independizarse cada barrio y cada calle. O sea, ¿qué sentido tiene un mundo como este? Estamos hablando de la Unión Europea. ¿Para qué siguen existiendo naciones? Una sola gran nación y se acabó, ¿no? Es injusto de que... Y la deuda externa. Por ejemplo, hay una queja permanente aquí en Europa de la cantidad de gente inmigrante que está llegando. Pues no les cobren la deuda externa a todos esos países de África. Hagan empresas en África y todo, para que la gente trabaje allí. ¿Ustedes creen que la gente va a preferir dejar su patria, va a venir y ser ciudadano de segunda o de tercera categoría? ¿Ya? La gente se quedaría feliz y contenta allá, pero le seguimos apretando y la gente tiene que venir. Que no tiene sentido, pues. Hace mucho que se podrían solucionar los problemas del mundo, pero no hay una voluntad política de hacerlo. Y esto de los ovnis y de la vida extraterrestre y todo puede marcar, o sea, un giro de 180 grados al panorama mundial. Y lo están queriendo evitar. Tampoco, ¿qué sentido tenía que Rusia ataque a Ucrania? ¿Ya? O sea, no tiene sentido alguno. Y además, lo que vemos es que el pueblo ruso ni siquiera lo apoya al presidente Putin. Ha tenido que utilizar mercenarios para lanzarlos a la guerra. Los jóvenes rusos no quieren ir a la guerra, no les interesa, o sea, no se identifican con esa guerra, ¿ya? Y los propios mercenarios se le rebelaron a Putin. O sea, y por eso inmediatamente esto comienza a bajar de intensidad, tienen que generar inmediatamente otro foco de tensión en el mundo, ¿no? Entonces, la idea es mantener a la humanidad siempre angustiada, deprimida. ¿Por qué? Porque con esa densidad tú haces de que la humanidad no evolucione, o sea, que la humanidad de una manera se estanque. Entonces, hay fuerzas, o sea, invisibles, o sea, más allá de los gobiernos de grandes potencias, de sectas satánicas o demoníacas o grupos de poder, ya que mueven realmente fuerzas muy poderosamente negativas, pero felizmente también hay positivas que tratan de equilibrar las cosas. Y en medio de todo eso hay quienes estamos tratando de despertar conciencia a la gente para que no seamos víctimas del miedo,
porque ya la gente está ahorita con el miedo a la guerra nuclear, al fin del mundo, y porque eso es algo cíclico y repetitivo, ¿no? Cada cierto tiempo, si no es porque el líder norcoreano comienza a lanzar bombas nucleares para probar, ya Estados Unidos o Rusia hacen lo mismo, o sea, o China, pues y digo que en este momento nosotros tenemos que tratar de, a pesar de todo eso, ver hacia adelante y confiar que hay fuerzas muy superiores, que no estamos solos y que llegado el momento estos seres realmente intervendrían para poner las cosas en su lugar, no antes, porque también tienen que dar margen para que el mismo ser humano reaccione. Y a propósito de eso mismo, ya para finalizar, me gustaría preguntarte acerca de algo que afortunadamente y agradecidamente nos recuerdas cada cierto tiempo, esas grandes preguntas que yo creo que en este momento nos ayudaría mucho también, ¿no? Particularmente, ¿quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos? O sea, somos semillas estelares, somos resultado de siembra de extraterrestre. Algún día nuestra tecnología nos permitirá viajar a otros planetas y acelerar el proceso de la vida. Y cuando surja vida inteligente en esos otros mundos, o sea, semilla nuestra, para esos seres seremos como dioses o ángeles. Entonces tendremos que hacerles entender de que no lo somos, simplemente somos colaboradores con la naturaleza. Y para no alentar dependencia nos marcharemos y quedaremos en los mitos y leyendas de esos pueblos, de esos otros mundos, que los dioses o los enviados los dioses o los ángeles vinieron y prometieron volver algún día. Son todos los mitos y leyendas de los pueblos de la tierra. Ahora, ¿de dónde venimos? Somos polvo de estrellas, somos chispitas generadas por la fuente y debemos volver a ella como soles generando luz propia. Existe la evolución. Según los extraterrestres existe la reencarnación, las vidas sucesivas. Así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, la naturaleza, la esencia, el absoluto, como le queramos llamar, sabiendo de que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Entonces, nadie está improvisado en esto. Y hay gente, obviamente, y con poder, que es muy primitiva y muy poco evolucionada. Pero hay otra gente que sí es bastante evolucionada y aunque no tenga poder, tiene del poder de su mente, de su corazón, del amor, y eso puede neutralizar, transmutar, revertir muchas cosas. Entonces, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la trascendencia. Estamos condenados irremediablemente a ser felices algún día. Si no es en esta encarnación, será en la próxima. Pero no estamos solos. O sea, y no me refiero solamente a los extraterrestres, existen entidades en otros planos, en otras dimensiones, y hoy por hoy la ciencia va descubriendo realmente la existencia realmente de cosas que no son percibibles, pero que sí existirían teóricamente, y con el tiempo nuestra tecnología demostrará que existen esas otras realidades alternas. Entonces, si existe esto, no solamente la parte material es lo que existe, y esto no es lo más importante, es lo que en apariencia, a través de nuestros sentidos, nos afecta, pero hay otras realidades que también pueden afectar y pueden de alguna manera conmover o redireccionar la situación actual que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Igualmente.